que es que el servicio se toma de una manera que no es la correcta y que a veces se aprecia más el trabajo que es, que es remunerado. A veces se busca más esa recompensa que la recompensa que representa el servicio. Y yo creo que la recompensa que es el servicio. Entonces, uno no, uno no trabaja, sino que es el servicio en realidad lo que dan los resultados. Y yo creo que es producto del servicio la rehabilitación. Por eso está hablando del poder del servicio en la rehabilitación. Yo creo que es el producto del servicio por donde viene la rehabilitación. Porque, porque en la rehabilitación usted no, usted no va a ver que le pagan por recuperarse. Usted no va a ver que le tienen que dar regalos por cada día de sobriedad, por, por cada etapa que usted avanza. Usted no va a ver que obligatoriamente tiene un reconocimiento, o sea, tiene que representarse en eso. Y desde ahí yo creo que se puede notar lo que la persona espera, si espera servir o si está esperando algo a cambio. Ahí se ve si está lastimado el servicio para, para creer que trabajando solamente es como se vive. Y estaban hablando también de una frase de vivir para servir. Si el servicio no se hace algo que tenga que ver con todas las cosas del hombre, de la persona según su lugar en el que se encuentre, desde, desde familiar, desde persona que está haciendo su proceso, desde alguien que ya vaya más avanzado. Si no se cambia la mentalidad con el servicio, se empiezan a ver otros intereses, porque cuando no estamos en el servicio, es cuando acabamos en los intereses, es cuando acabamos pensando por qué me estoy ganando yo y represento esa ganancia con cosas que no tienen que ver con el servicio. Represento esas ganancias con cosas que no son ganancias en el ser, sino en el tener, con ganancias que representan el tener como si fuera mi crecimiento. Entonces, a veces la persona cree que si no está trabajando, entonces no le basta con el servicio que puede dar. Aún puede estar una persona haciendo algo, pero no está conformándose con ese servicio en ese momento, sino que se quiere poner los intereses por encima del servicio que está prestando como persona. Ya la persona, ya la persona no vale por lo que sirve, sino que vale por lo que está trabajando. Una persona no se siente en una buena, no se siente desempeñándose bien, a veces cuando está sirviendo, sino cuando está trabajando. O sea que a veces la persona no está pensando en su avance, en su progreso en el ser, sino en su progreso en el tener.
y se le forma, y se le empieza a formar más la confianza con los intereses que con el ser. Y yo creo que es el servicio más importante, el que nos intervenga a nosotros con el ser y que nosotros con actitudes de servicio también ayudemos a ese trabajo con el ser de nosotros. Y yo creo que que debe ser que debe ser algo que nosotros le entreguemos al otro, es algo que nosotros sirvamos a otro cuando nosotros estamos sirviendo en todas las cosas que hacemos. Pero a veces pensamos en lo que debemos tener externamente para empezar a servir. Y el apóstol en la intervención pasada, la tercera parte, él hablaba que nosotros debemos servir con lo que tenemos. Porque si no, entonces entonces este tema no tendría que hablarse acá, sino hablarse en las empresas nomás. Si no, este tema tendría que nomás hablarse a las personas que trabajan. Y eso es lo que a veces pasa, que nos están sirviendo en un lugar como de la fundación y empezamos a pensar que es para otro, que es para otro tipo de población, que cuando están hablando del carácter, cuando están hablando de la parte familiar, de la parte emocional, de la parte física de la persona, del alma, del espíritu, muchas veces pensamos que nosotros valemos, pero no por el servicio, no por poner al servicio, ni ponerse al servicio de las cosas, sino si estuviéramos tal vez recibiendo algo por cada esfuerzo que hacemos, por cada, por cada uso del ser que damos, pensamos que la recompensa debe ser de cierta manera. Y a veces nos negamos a nosotros tener un progreso en el ser por pensar en tener, porque nuestros intereses nos han, nos han llevado a otro concepto de sí mismos y porque nuestros intereses nos han llevado a, a salir a salir de la afectividad del servicio y se nos ha como formado, o sea, cada vez es como más socialmente que el servicio es menospreciado, que el servicio no es recomendado, que el servicio no es bien visto y que también el servicio ya es a la manera del hombre. O sea que ya hasta la misma palabra prestación de servicio ya habla de un pago, pero no habla de la calidad humana, como estaban hablando la vez pasada. Ya la prestación de un servicio, usted sabe que ya es trabajo. Entonces ya el servicio empieza a perderse como concepto y empieza a perderse como algo que no es trabajo. Y hay muchas cosas que nosotros las hemos relacionado con palabras que son contrarias, con palabras que son diferentes y asimismo se van perdiendo valores, se van perdiendo como ese contexto, se va perdiendo esa posibilidad de que la persona experimente en el servicio y no solamente experimente en el estar trabajando como algo que presta a los demás, como algo que puede brindar a los demás. Cada vez que digamos que nos ponen una norma, que nos dan una responsabilidad, creemos que tiene que venir un pago,
Creemos que tiene que venir así sea un gracias. Creemos que si, o sea, queremos que si el director no nos dice por favor en el momento o se le pasó a decir por favor, entonces ya nosotros no servimos de la misma manera, ya no nos gusta. Si no nos dicen gracias en alguna cosa, nos ofendemos. No estamos dando de nosotros, sino que siempre estamos esperando, así sea algún estímulo, así sea alguna palabra, así sea figurar de alguna manera, pero no figurar a la manera del servicio. En la Biblia por lo menos habla de que el más grande es el que le sirve a los demás, no el que está, no el que lo reconocen todos de pronto. Entonces en el servicio yo creo que hay algunos temas para tocar que son para la persona de hoy en día como una contradicción a ser útil. Porque entonces cuando uno le hablan de ser útil, uno quiere que lo feliciten, uno está esperando que le sirva. Para ver el servicio de otro, yo creo que nosotros estamos más predispuestos o más enseñados, más programados como a notar el servicio en otros, pero tiene que también nacer ese servicio desde el ser de nosotros. No solamente ver los intereses, sino ver una riqueza en el servicio. Cuando no se ve eso, cuando no se ve la riqueza en el servicio, a uno le pueden estar indicando las cosas, pero yo creo que las cosas buenas deben nacer en uno, deben estar naciendo de uno para uno poder prestar ese servicio con lo que tiene, para uno estar dando de lo poco que tiene o dando de lo mucho que tiene, pero sirviendo, no tener, no volverse como una máquina tragamonedas, que si no viene algo, si no viene un estímulo, si no viene algo que venga a mover esa actividad en uno, entonces uno se siente que no tiene nada para dar. Y yo creo que eso es un problema también emocional, un problema también social, un problema que se ha normalizado. Entonces, cuando algo se normaliza, pues yo creo que es más, a veces se hace más duro trabajar con algo que se ha normalizado a algo que digamos es nuevo y que tiene apariencia de anormal. Cuando algo ya se ha vuelto tan normal, se ha vuelto tan común entre todas las personas, a veces se hace difícil hasta en uno mismo que le sirvan de la manera que debe ser. Entonces, pues yo creo que el tema es el poder del servicio en la rehabilitación y yo creo que la rehabilitación es el producto del servicio. La rehabilitación viene como consecuencia del servir, viene como consecuencia de funcionar a través de un servicio y que, y que es algo donde nosotros retomamos el valor de nosotros mismos. A veces le damos más valor a las cosas que podemos tener que a las cosas que nosotros tenemos como personas. Y, y yo creo que eso viene de la capacidad de servicio que yo tengo y que estoy desarrollando en mi proceso. Desde mi capacidad de servicio, ya no solamente se debe ayudar, ya no solamente se recibe la ayuda, sino que también yo puedo ayudar con lo que yo tengo. Puedo ayudar desde lo más mínimo, desde el cumplimiento de una norma, puedo ayudar desde tener una buena forma de hablar, puedo yo ayudar desde mi buena actitud, puedo yo ayudar a motivar a otros,
dando un ejemplo, y, y todo eso es un servicio que a uno no le deben pagar por cambiar la forma de pensar, a uno no le deben pagar para rehabilitarse, a uno no le deben pagar para estar bien. Pero entonces también cuando yo cambio, tiene que venir desde el ser eso y no desde mis intereses. Porque cuando hay unos intereses, yo me recupero no por mi vida, sino por la de circunstancias que que pueden variar en algún momento y me dejan me dejan mi supuesto servicio fuera de lugar y me dejan desacomodado de esa capacidad de servicio que se debe ir trabajando. Entonces, ese es mi aporte por ahí, los directores que quieran aportar, Líder Leonardo, Pastor, Pastor Ricardo. Buenos días Felipe, buenos días familia, esta Buenos días. familia es llamada Escuela de Sabios, donde pues yo sé que Dios está ayudando a cada uno de nosotros, a familias, a directores, pastores, líderes, a ustedes también como, como usuarios de algo que se necesita, ¿no? Algo que se necesita demasiado urgente. Entonces, escuchando pues atentamente a lo que hablaba Felipe, yo creo que pues la experiencia que se puede traer a través porque se habla del servicio, el poder del servicio en la rehabilitación, en la restauración. Yo creo que a través de aprender, ¿no? Porque es que eso no se trae, aprender lo que es el servicio, aprender a lo que es someterse, a aprender a través de lo que es obedecer, porque venimos con una serie de situaciones donde no reconocemos autoridad, donde venimos con una serie de problemáticas de rebeldía, de grosería, muchas cosas. Entonces, pues es necesario que cuando, por ejemplo, nos hablan del servicio, creo que el lunes alguien de las madres decía que servicio es poner a algo que era inútil, ponerlo útil. Y yo creo que pues eso tiene que trascender en nuestras vidas verdaderamente, porque en un momento nosotros pues nos convertimos en unas personas inútiles. Y ahorita, si experimentamos el poder del servicio, yo voy a poder ser útil primeramente, pues, primeramente a mi vida, porque voy a recibir el beneficio, lo va a recibir mi familia, lo va a recibir una sociedad donde pues hay un estigma. Ahorita por allí el apóstol hablaba estamos hablando acá ahorita sobre ese INRI que hay sobre la gente que tiene esta problemática de la droga, y hay un INRI, hay un estigma de que nunca allí vamos a salir, de que siempre vamos a hacer siempre la problemática. Y entonces, yo que experimenté a través de mi tiempo también de proceso, porque también lo viví, de que pude ser útil primeramente ayudando en algo que yo creo que, por ejemplo, a mí que me ayudó el poder del servicio en la rehabilitación, porque yo me metí en esto, por ejemplo, que me ayudara a algo que se necesitaba urgente en mi vida, porque la droga deja una problemática, a mí me dejó una problemática de autoestima muy baja, demasiado baja. Y resulta que cuando me dijeron de que yo podía ser útil para hacer un aseo, que yo podía ser útil para que me entregaran la responsabilidad de unas llaves en el lugar
donde Dios me permitió pues estar allí y eso comenzó a ayudar, eso comenzó a ayudar porque la percepción aún que uno muchas veces tiene uno mismo por palabras que se escucharon, usted no sirve para nada, usted es un bueno para nada, normalmente lo que le decían a uno, y resulta que comienzo a experimentar cosas en mi vida de transformación. Entonces yo creo que esa es la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros los que están allí. O sea, yo creo que en un lugar, allí hay personas que son útiles, que podemos ser útiles. El que está sentado allí, la que está sentada allí, si se pellizca, si verdaderamente deja hacer algo por su vida, allí hay un potencial, allí hay valor, allí o sea, algo que si usted se deja destapar en cuanto al servicio, allí tenemos un potencial. Allí hay una persona que puede dar un potencial demasiado bueno, pero pues lastimosamente no se dejan verdaderamente ayudar. Yo también me experimenté en esta misma situación de muchas recaídas, pero llegó un momento donde yo creo que pues la experiencia que tuve fue que le abrí el corazón a Dios para que Dios hiciera. Esa fue mi experiencia. Y entonces Dios comenzó a colocar alrededor cosas demasiado importantes, comenzó a colocar personas que comenzaron a ayudar en el proceso. Comenzaron o sea, personas que encajaban para lo que yo necesitaba en el proceso. Y entonces comenzaron a destapar cosas en mi vida, comenzaron a destapar cosas en mi vida que yo no las sabía que las tenía. Y usted que está sentado allí, muchas veces ni sabe lo que tiene. Usted no sabe muchas veces ni ha experimentado el potencial, por ejemplo, en sabiduría, en entendimiento, en inteligencia que puede haber allí, en usted que está sentado allí, pero no lo ha dejado. Y yo creo que este es el tiempo precisamente que necesitamos nosotros. Este es el tiempo determinado para su vida. Este es el tiempo que Dios ha determinado para su vida, precisamente para levantar este potencial que hay, de que eso no se siga desperdiciando, de que eso no siga siendo, como dicen, un inútil. Y entonces yo quería algo que dice aquí en el Evangelio de Juan, dice el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 26, dice que allí es que en ese pedazo cuando va terminando de algo que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Es un privilegio. Es un privilegio poderle servir a Dios. Yo creo que yo no he encontrado mayor privilegio en mi vida, porque ¿sabe qué? Porque es que, por ejemplo, aquí la paga no es, digamos, física, no es material. Aquí la paga es Dios. Eso es lo que yo he podido experimentar en mi vida, donde veo que Dios es el que se encarga de hacer cosas en mi vida, de sustentar cosas en mi vida, y eso yo lo experimento. Eso lo veo cada día en mi vida. Porque normalmente si usted quiere servir, la gente cuando quiere servir está esperando una paga, que me paguen. Y resulta que aquí no. Aquí la paga que nos dan a nosotros es directamente Dios. Dios como espiritualidad, pero por decir por una religión, no. Dios como sustento, Dios como verdad, Dios como servicio verdaderamente, porque si lo que ya, yo creo que lo han hablado, muchos lo han hablado, o sea, si no aprendemos del maestro, de Jesús, que fue el que vino a servir, vino precisamente a romper con todos esos modelos de servicio, porque hay gente que quiere servir, pero está esperando una paga. Y acá pues definitivamente el que paga es Dios. Ahora, yo no puedo llegar
a pagar los servicios con Dios, no. Eso porque eso ya es otro cuento. Pero yo creo que sí podemos en cuanto, por ejemplo, para nuestra propia vida. Por eso yo le digo que allí sentado en esa silla, no calentando silla, no calentando las rimas, sino que definitivamente dejando que Dios destape lo que hay en cuanto al servicio, para que ese servicio que pueda hacer pueda glorificar a Dios, me pueda ayudar en mi autoestima, pueda ser útil para una sociedad que precisamente tiene una autoestima en cuanto a nosotros lo tiene muy por debajeada. Entonces yo creo que este es el tiempo para todos nosotros este es el tiempo que Dios le ha determinado precisamente para que nos dejemos restaurar, dejémonos rehabilitar, dejémonos meter verdaderamente en este proceso, cambiar la mentalidad, cambiar una mentalidad de pobreza, de que no se puede. Sí se pueden hacer las cosas como Dios permite, sí se puede recuperar, sí se puede traer sanidad a nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo que hace Dios, por lo menos cuando yo me convierto en ese ser útil, porque pues la sociedad, eso es lo que yo creo que está, está anhelando poder ver, de que se puedan enmendar los errores del pasado, que se pueda cambiar eso, de eso que estamos hablando. Y yo creo que eso lo logra el poder del servicio en la rehabilitación. Ese es como mi aporte que yo quería regalarles a cada uno de ustedes, familia de Escuela de Sabios. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, pastor. Luis Leonardo, ¿usted está conectado? Buenos días, buenos días. Buenos días a todas las fundaciones que están presentes. Buenos días. Buenos Buenos días. días, buenos días, Sofute. Para los que no me conocen, quiero decirte que llevo 9.540 días sin consumir. Para el que no me conoce, 9.540 días. No me he hecho trampa, para nada. Y estar sentado aquí no me lo he ganado en una caja, en una caja de regalo ni en una piñata. He llorado lágrimas de sangre para estar aquí presente. Entonces estamos hablando del servicio. Y servicio no es el terapeuta. Está, mejor dicho, meando fuera del coco. Eso no es servicio. ¿Ser terapeuta es servicio? No. ¿Y cómo se logra el servicio? Haciendo más de 3 brigadas. ¿Cómo se logra el servicio? Recogiendo los papelitos que pasas por encima de ellos y te da rabia, pero ni siquiera los recoges. Te da rabia el comportamiento de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué te da rabia y quieres llegar al servicio? ¿Quieres llegar al servicio con rabia y con rencores y con envidias? Por obligación. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres el mejor hijo de tu casa? ¿Tú eres el mejor hijo de tu madre? Porque dejar de consumir es servicio. Portarse bien con la mamá es servicio. ¿Te has portado bien con tu madre? Me imagino que la mandaste para Europa. Me imagino que le has dado bastantes regalos. Me imagino que la mandaste al salón de belleza unas 10.000 veces. Me imagino, pues. Me imagino que cada 15 días le dabas la mitad de tu quincena. ¿Y quieres hablar de servicio? Con todo ese comportamiento y con todas esas actitudes, si quieres hablar de servicio, es que es servicio. Entonces, ¿qué es servicio? ¿Qué es servicio? Servicio es tener un buen corazón,
Servicio es hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Servicio es hacer las cosas que te nazcan desde lo profundo de tu ser. ¿Y cómo voy a hacer y cómo voy a tener servicio si me sigo portando mal? ¿Cómo voy a tener servicio si lo que hago es mal hablar hasta de mi mamá? ¿Cómo voy a tener servicio si con todo me engancho? ¿Qué servicio voy a dar si todo me perturba? Y esto que voy a hablar es terapéutico y es desde el servicio, porque a usted le gusta gritar, pero que no lo griten. A usted le gusta que lo sirvan, pero más usted no sirve. Usted le gusta controlar, pero que no nadie lo controle. Usted no le gusta aportar dinero en la casa, pero que sus hermanos sí. Entonces, hermano, este tema es delicado. Claro que no es delicado porque entonces estamos entrando con Dios, ¿no? Entonces la otra situación es delicada, que vos estás en una comunidad teoterapéutica y sentís odio en tu corazón todavía. Estés en una comunidad teoterapéutica y no servís porque sos apático, y apático es la palabra técnica, pero apático es pereza, perezoso. Estás en una comunidad teoterapéutica y tienes odio, y tienes rabia, y tienes pereza, y te fijas en los demás, y un loco de control externo bien marcado, mirando a los demás, vigilando a los demás, cazafallas, y estás en una comunidad teoterapéutica. Entonces, ¿de qué servicio estamos hablando hoy? ¿De qué servicio estamos hablando, muchachos? ¿Realmente quieres cambiar? En unas fundaciones, la terapia en forma empieza después de los 3 meses. Le voy a decir por qué. Porque esté en los 3 meses, usted no sabe si se va a quedar o se va a ir. Si usted supera 90 días en una fundación, entonces da como la visión de que sí se va a quedar y sí va a cambiar. Porque hay muchos residentes que entran pidiendo ayuda profesional de una, pero usted no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. Realmente la verdadera terapia empieza, yo pienso que empieza después de 90 días. Porque usted ya ha saboreado los reglamentos de una fundación, usted ya ha masticado que sí, que le está contando un sentido a su vida y que se debe quedar. Usted ya no está pensando en la calle, usted ya está pensando realmente en cambiar. Entonces, para mí como terapeuta que soy, yo pienso que la terapia empieza después de los 90 días, donde empieza a hacer un trabajo profesional, hermano. Porque no se va a perder el tiempo con usted. Pero usted quiere que le den terapia y abandona el mes y medio y abandona los 2 meses. Se pierde el tiempo, se pierde el tiempo, se pierde el tiempo, se pierde el tiempo, se pierde el tiempo. Usted no se acuerda o usted ya no le contaron que el gran maestro estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Usted no le han contado que Jesús fue niño? Que fue adolescente, que también tuvo 15 años, que tuvo 16 años, que tuvo 20 años. ¿Usted no le han contado eso? ¿Usted no le han contado que el gran maestro pasó por una serie de pruebas tenaces, pruebas de juego? Entonces, si vamos a hablar de servicio, ¿cuántos meses llevas en la fundación? ¿Cuántos meses? ¿Ya tenés clara la parte familiar? ¿Ya tenés clara la parte social? ¿Ya tenés clara la educativa laboral? ¿Ya tenés clara la judicial? ¿Y ya tenés clara la psicoafectiva? Y la psicoafectiva no es conseguir una pareja para darle cagüinga las 24 horas. Entonces, en la parte familiar, vamos a hablar rápidamente de la parte familiar. ¿Ya te perdonaste? ¿Ya perdonaste a mamá y a papá, a tus primos, hasta tu cuñado? ¿Ya lo perdonaste?
En la parte social ya cambiaste tus amigos de chancleta y pantaloneta. Ya buscas gente que sea pensante y gente que sea seria. Porque la frase dice que péguete de los buenos y serás uno de ellos. En la parte educativa laboral, ya eres bachiller, ya he hecho una carrera técnica, ya no te quedas en la discoteca hasta las 5 de la mañana y sigues de largo a trabajar en una empresa. Ya tienes mucha ansiedad de progreso. En la parte judicial, aún sigues orinando en un poste del barrio donde vives. Tú sabes que a orinar en un poste te pueden dar un canazo. No puedes estar gritando y quebrando ventanas. En la parte judicial, ya le estás dando la manutención a tu hijo. O sea, con esa niña que no vives, que tuviste un hijo, ya le estás dando cada mes la parte que le corresponde económica. Y en la parte psicoafectiva, te uniste a una mujer no para darle cangüín a las 24 horas, porque la parte psicoafectiva es para amar y ser amado, para respetar a esa niña. Y para darle lo que no le diste a tu madre, para mandarla, para comprarle calzoncitos y para mandarla al salón de belleza y para comprarle flores y todo esto, ya estás cumpliendo con todo eso. Entonces, bueno, yo pienso que la oración, yo pienso que estar con Dios me da ese honor y es que el servicio es como un don. Entonces vamos a hablar de servicio, hablemos de ahí que de 3 meses para arriba, ¿no? Pero hablemos de un servicio, hablemos de tu mamá. Como yo te respeto mucho, yo voy a hablar de mi mamá. Yo a mi mamá le di por el trasero 22 años. Yo a mi mamá la violé, simbólicamente la violé, la ultrajé, la boleteé, la maté. Y entonces, cada que le hacía una cagada, mi mamá me servía el desayuno con morro y calientico. Cada que le hacía una cagada a mi madre, me daba regalos. Ya tiene ese don. Te quiero decir una cosa, ¿no? Dicen que el segundo sentimiento más parecido al gran maestro es el de una madre. Ya tienes ese don, ya sientes amor por el prójimo, ya sientes amor para con tu compañero que te saca la piedra y que te pone a volar, ya sientes amor por ese residente, ya sientes amor por ese compañero. Pero si no siento amor conmigo, ¿qué voy a sentir amor contra un compañero, hombre? Por Dios. Entonces, ¿por qué te hablo así? Porque esto es un caminar y estás metido en una fundación y eso es un caminar. Y cuando te hablan de caminar, es un camino que no tiene fin. Es un largo camino. Y para llegar al servicio es despiadadamente lento. Y para llegar a la sobriedad es despiadadamente lento. Y para amarme a mí mismo es despiadadamente lento. ¿O usted cree que tiene don de servicio porque le regaló un sobrado a un compañero todo aviado? Eso es don de servicio. Porque le regalaste una camiseta de segunda al mejor amigo. Cuando usted regala cosas, hermano, regale cosas de almacén, cosas nuevas, o si no, no regale nada. Pero siempre regalando cosas de segunda, siempre regalando cosas ya usadas. Las cosas cuando se regalan desde almacén, directamente desde el almacén y nuevas. Hermano, dura es la ley, pero es la ley. Si usted va a estudiar derecho, usted se va a estrellar con esa frase. Dura es la ley, pero es la ley, hermano. Y estamos hablando de servicio. Estamos hablando de servicio, mano. Usted es capaz de coger un parapléjico y bañarlo y que se le caguen en la ropa y no darle asco y no mentar un madrazo. ¿Sabe quién hace eso? Una madre. Usted ya puede liderar como su mamá. Usted ya tiene el mismo sentimiento de su señora madre. Por eso es que hay tanto terapeuta recaído. Por eso es que hay tanto director recaído. Y vuelvo y te digo, 26 años sin hacerme trampa. Y me conformo que con solo Dios sepa la verdad de Leonardo Martínez Rodas. Entonces, hermano, discúlpeme, terapia. Porque hablar de servicio es terapéutico, sanador. ¿Ya sanaste? ¿Ya sanaste para ser un servidor? ¿Ya sanaste para servir a Dios? ¿Y cómo se sirve a Dios?
ni teniendo un mal pensamiento. Con eso se sirve a Dios, ni teniendo un mal pensamiento. Pero yo soy un ser humano, yo soy un pecador. Bueno, me puedo meter en el contexto que por lo menos ayudo para que no me den los 2.000 pesos. Hace muchos años eran 200, Diego. Hoy se convirtió en 2.000, ¿no? Todo es 2.000. Y llega man en una moto a la fundación y sale corriendo un residente con un tarro de agua y un paño y un trapo. ¿Y qué vas a hacer? A limpiarle la moto a este señor. Y se queda esperando para que el señor le dé algo. Se dice acepto, muchachos. Entonces, hermano, entonces esa es la idea de servicio. Discúlpame, yo pienso así. Y si estoy equivocado, perdóname, por favor, perdóname. Pero, ese es el servicio, mano. Ese es el servicio. El servicio es ese. Y servicio no es regalarle una Coca-Cola a Diego. Y servicio no es regalarle un pan a un compañero. Eso no es servicio. Está totalmente equivocado. Servicio es sentir amor por mí mismo. Servicio es sentirme amado. Amarme a mí mismo, hermano. Y cuando yo me amo, dejo de embarrarla un poco, para no decir que del todo, ¿no? Eso es el servicio. Para mí el servicio es amarme a mí mismo. Porque cuando yo me amo a mí mismo, de ahí para allá, hermano, voy como una tractomula bajando la línea. Porque un madrazo de un vecino no me interesa. Una plata que no me paguen no me interesa. Me interesa es lo que yo hago. Porque lo hago es para bendecir a mi Dios. Porque lo que yo hago es para sentirme bien yo mismo. Porque si usted está haciendo las cosas para que Diego o el apóstol Matías se sienta bien, usted está bien tibiado. O hacer cosas para que la mamá se sienta bien, estás bien engañadito, mi. Tema del servicio, palabra clave, palabra confrontativa, palabra bien, bien difícil de masticar. Gracias por escucharme, Diego, pues tú alzaste la mano y gracias por escucharme. Y si estoy equivocado, perdóname. Leonardo Martínez Rodas, vine al mundo a servirte. Gracias, Leonardo. Ay, eh, Diego levantó la mano. Hola, muy buenos días para toda la familia de las fundaciones, de Asofutep, todas las fundaciones que nos convocan, esta escuela de sabios, todas las familias, todas las personas que también tienen la oportunidad de escuchar las grabaciones, que se alimenten de estos temas tan enriquecedores para nuestra formación, para la formación del ser. Y un tema tan importante como todos, pero yo creo que el servicio, esa parte del servicio que tiene, como en sí tantas aristas y tiene tantas, tiene tantos enfoques, porque muchas veces yo siempre lo hablo, o la otra vez también lo hablé de cómo lo ve la sociedad, cómo lo ve la sociedad de consumo y cómo lo ve la sociedad en la parte en la que trabajamos con el ser, en la parte en la que trabajamos con el servicio, con la transformación, en la parte en la que lo enfocó el Maestro Jesús, ¿sí? Entonces, cuando se enfocan o cuando los enfocamos, ya hablamos de que tienen muchos enfoques, pero cuando muchas veces, yo tengo una empresa eh, que se llama LG, es de productos electrónicos en Falabella. Entonces muchas veces uno decía que uno prestaba un servicio, ¿no? Entonces uno fuera de que vendía el televisor, vendía el equipo, uno le decía al cliente que tenía más servicios, que tenía una garantía extendida y que había una garantía que le cubría 3 meses, otra garantía que eran 10 meses. Y muchas veces toda la sociedad ve la parte del servicio
como algo que se tiene para entender mejor. Para usted ser buen servido, tiene que pagar o debe pagar. Las personas tienen ese concepto. Muchas veces la sociedad tiene ese concepto de que de que el servicio debe ser rumeno, y no está mal. Y no está mal, porque muchas personas, también en la fundación nosotros tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades en una brigada, pero es una responsabilidad. Y muchas veces en la otra escuela, el lunes, escuchaba a alguien que decía que si es una responsabilidad, que no es un servicio. Claro que es un servicio, dependiendo como usted lo quiera enfocar. Si usted lo quiere ver, si nosotros llevamos esa responsabilidad y a eso le imprimimos el don del servicio, hacerlo con amor, hacer la milla extra. Muchas veces cuando uno va a un restaurante y uno se siente bien servido, uno le nace dar la propina, le nace uno dar como porque la persona tiene el don de gente o la persona tiene esas cualidades, esas capacidades de dar un servicio, o sea, de no ir y dejar el plato, no, sino ir de pronto más allá en la parte de la atención. Y eso es remunerado, y muchas veces las personas tienen esas cualidades y tienen esas capacidades y muchas veces ni pensando de pronto en que va a recibir algo, en que va a recibir una propina. Simplemente, como se dice, la con medio se gana lo que está escondido, ¿no? Entonces, es esa atención, ese don de servicio. Si lo queremos enfocar por esa parte, ¿sí? Que la sociedad siempre, y las empresas y esta sociedad de consumo está ofreciendo servicios a vivo y por haber, pero yo creo que no es el enfoque según como el maestro lo enseña, y como en todas las fundaciones, en los lugares donde se hace la obra, en ancianatos, en fundaciones donde se traten temas de adicciones, donde en realidad se ve un servicio que impacta, que verdaderamente impacta a la sociedad. El servicio como fuente de impacto a la sociedad. Yo creo que nosotros, personajes en la historia del mundo, empezando desde el Maestro Jesús, la forma, o sea, lo más poderoso y la grandeza que él tuvo fue el servicio. Y esa es la forma, y yo creo que esa es la forma en la que nosotros debemos entrenarnos y ejercitarnos en el servicio para nosotros salir a impactar una sociedad carente de dones del ser, de dones de servicio, del darse completo por una obra, del darse completo por una visión que es la restauración, de darse por completo al cambio de una sociedad que en realidad sufre en este momento de muchas complicaciones, de la falta de autoridad, falta de autoestima, rebelde, una sociedad que no se compromete, una sociedad carente de muchos dones. Y yo creo que nosotros por medio del servicio podemos ser fuentes, podemos impactar una sociedad carente de este tema, porque siempre es: te sirvo si me servís. No dan puntadas sin dedal, como se dice. Siempre es esperando algo a cambio. Y la sociedad como tal se mueve en un círculo de servicio. Quiéralo o no, en la sociedad usted sirve o sirve. Y si no sirve, pues sencillamente no es apto para la sociedad. Y muchas veces cuando uno va donde el juez le dice a uno: decido darle a usted tantos años porque en realidad usted no es apto para la sociedad. ¿Por qué? Porque no está sirviendo. Muchas veces nosotros nos venimos a la fundación, nos traen por diferentes formas, llegamos a una fundación. ¿Por qué? Porque no estábamos sirviendo. No estábamos haciendo nada. Estábamos siendo un dolor de cabeza para nuestra familia. No nos vamos a engañar.
Entonces, en la fundación llegamos a ejercitarnos en el servicio, en todas las áreas. Pero cuando llegamos a esa parte del servicio, yo creo que comienza a despertar en nosotros el amor a los demás, la empatía, comienza a despertar en nosotros algo que solamente Dios puede hacer, que es por medio de ese amarme, amar también a los demás. Con dificultades, con carencias, que hay veces la cabeza se le quiere a uno estallar de tantas cosas, pero Dios es el que coloca la fuerza y Dios es el que coloca el sentir para que uno haga un buen servicio y que el día de uno sea estable. En la fundación nos ejercitamos en la grandeza del servicio. Ejercitarse en el servicio yo creo que es muy clave para nosotros seguir contribuyendo a todo lo que es la restauración del ser, la transformación del ser, que sí es posible el cambio, sí es posible. Si de pronto el servicio no fuera tan impactante, personas tan importantes que han pasado por la historia no fueran tan recordadas. Y son recordadas, tanto así que partieron la historia del mundo y la humanidad en dos. Yo siempre llego, o sea, alguien que sirvió, que dio su vida por amor, que se sacrificó, que hizo un esfuerzo, ¿sí? Impactó tanto que, entre otros, Mandela, Calcuta, entre otros científicos que han aportado a vacunas, esos son personas que sirvieron, son personas que Dios los puso para un servicio para la humanidad, impactaron. Entonces, usted y yo, compañeros, ¿cómo no vamos a tener ese sentir de salir a impactar la sociedad por medio de un servicio? Y eso requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere cantidad, constancia, de que usted no le merme, de que usted no le suelte el acelerador a su vida, a su restauración, a la transformación. La grandeza del servicio. Entonces ese sería mi aporte. Les deseo un buen día para todos y que Dios les siga bendiciendo. Gracias, Diego. Pues yo pienso que o sea, donde uno de verdad se ve y donde uno cree que es bien recibido, pues ahí es donde uno sirve naturalmente. Y, y si uno pues no se apropia de la rehabilitación o si uno no hace parte de la rehabilitación, pues uno no sirve porque tampoco uno considera que le está sirviendo eso, le está sirviendo que le digan la verdad, le está sirviendo que le den ánimo, está sirviendo que lo aconsejen, está sirviendo que le cambien los planes, que le cambien el tiempo a uno, que le cambien a uno el lugar. O sea, que le den un lugar, a veces uno no lo toma como si fuera algo que le tiene que estar sirviendo. A uno solamente, a uno solamente le sirve lo que uno cree que necesita. Uno a veces cree que lo único que le sirve a uno es lo que uno está deseando. Perdón.
En el tema del servicio es donde yo estoy poniendo el corazón, donde yo estoy poniendo de verdad mi cuerpo, alma y espíritu, donde, donde yo siento que de verdad me sirven a mí. Y por lo menos Dios, por lo menos en la Biblia, habla de que lo que Dios nos pone a nosotros y el lugar en el que nos pone a nosotros es en el lugar donde Él ya nos ha servido, el lugar donde Él ya proporcionó las cosas que son más necesarias para nosotros servir. Y a veces nos consideramos que nos han servido más con la droga, que nos han servido más con que nos hablen solamente lo que queremos oír. A veces pensamos o sea, que si no le servimos a nada más, sino a eso que ya vivimos, que por ahí vamos a estar llenos, que por ahí van a venir las riquezas y no alcanzamos como a dimensionar que nosotros, si, o sea, si servimos en lo bueno, yo creo que debemos tener presente que ahí ya nos sirvieron a nosotros, que ya las cosas ya están dispuestas para nosotros empezar, que si tiene que venir algún cambio para un crecimiento, pensar que las cosas ya se tienen que estar dando para que mi rehabilitación esté bien enfocada, que el servicio nos tiene que llevar a creer que nuestra rehabilitación ya está preparada para nosotros. Entonces, yo creo que cuando Dios nos habla de amar, de perdonar, hay una parte que se refiere que nosotros lo hagamos, pero que Dios ya lo hizo primero con nosotros. Entonces uno a veces está esperando cosas que no van y cosas que son, que son, digamos, que no son reales del todo, que son inciertas, y a veces queremos seguir sirviéndole a eso. Queremos estar sirviendo donde de verdad no nos sirven a nosotros. Y no tenemos excusa de servir a lo bueno, sabiendo de que ya nos sirvieron primero a nosotros. Entonces uno está esperando a que le paguen algo más adelante cuando ya todo se hizo, para que nosotros sirvamos, para que nosotros seamos llenos de una actitud diferente, para que nosotros brindemos de nosotros mismos, sabiendo de que ya nosotros nos brindaron eso para nosotros darlo a sí mismo, servir. El pastor Ricardo levantó la mano. Sí, Felipe, es que este tema, como decía por ahí, y decía ahorita Diego, que este tema es pues muy enriquecedor, ¿no? Y escuchando, porque pues dice que pues escuchando atentamente yo me metía en el cuadro de Pedro, en el Evangelio de Mateo, dice el Evangelio de Mateo capítulo 4, el 18 y el 19, verso 18 y verso 19 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, mire lo que les dijo, o sea, les cambiaron la percepción
de lo que ellos tenían. Mire, ¿y qué les dice el maestro? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, le cambiaron totalmente el servicio. Pedro, ¿qué servicio le estaba prestando a la sociedad? Era pescador y tal vez él era experto, pero aún, mire, en ese cuadro, si lo reflexionamos en ese cuadro, ellos estaban desde la madrugada, estaban pescando y no habían podido. Dice, en ese cuadro dice que no habían podido pescar. Y pasó el maestro y le dijo que la tiraran a la derecha. O sea, en un momento, aparentemente Pedro era un experimentado pescador, pero el maestro le demostró de que no era experimentado porque aún el servicio que él le estaba prestando en un momentico le sacó, como decir, le sacó el quicio porque él en un momento dijo, bah, de pronto pudo decir, no, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en este servicio y no le veo el fruto? ¿Hasta cuándo en el servicio y no le veo la recompensa? Podría estar diciendo Pedro. ¿Y a dónde lo llevó el Señor a él? Cuando le dijo, ven que te voy a hacer pescador, ¿pero de qué? De hombres. Tal vez el servicio más difícil. Porque si usted hace algo natural, por ejemplo, como un trabajo, que eso es algo natural, algo que usted lo hace con sus manos y no porque no esté prestando un servicio, sí está prestando un servicio. Pero el mismo Jesús quiso llevar a Pedro a un servicio, podríamos decirlo, más excelente. El servicio que puede haber a una sociedad es el servicio que puede haber más excelente. Pero ya que había experimentado Pedro, ya que lo que ahorita también lo decía el mismo líder Leonardo, o sea, ya que experimentó Pedro en su vida, de que lo iba a llevar, por ejemplo, a que aprendiera a amar sin condiciones, que aprendiera a servir sin condiciones. Porque es que en el servicio a Dios, en el servicio a la sociedad, no podemos poner condiciones. O sea, si aprendemos del maestro, el maestro sirvió por amor al Padre, por amor a una humanidad. Y por esa humanidad se sirvió, no esperando. Aún habla por allá en la escritura, dice que él se negó a la condición de ser hijo de Dios, pero ¿qué? ¿Por qué? Por poderle prestar un servicio. A Pedro en estos momentos, a Pedro le cambiaron la percepción, le cambiaron, se podría decir, el chip de lo que él, en el servicio que le prestaba a la sociedad, el Padre Dios lo llevó a que entendiera a qué servicio. Y tal vez lo más difícil y lo más complicado es meterse con un ser humano. Yo creo que esa es de las cosas, cambiar a un ser humano, esa es de las cosas más duras, porque como seres humanos tenemos caprichos, queremos tener condiciones para todos, queremos siempre tener la razón para todo, y el mismo Señor Jesús, a través de este cuadro, le cambió totalmente la percepción al mismo Pedro. Pero que aún ellos tuvieron que ver definitivamente el ejemplo, la tuvieron que ver a través del maestro. El maestro se entregó, no esperando nada a cambio. Ellos mismos también ese ejemplo lo tenían que seguir. ¿Por qué? Porque había una causa. La causa era la humanidad. La causa era el servicio en el amor donde no se ponen condiciones, donde se ama con todo, se ama con... Bueno, yo creo que de pronto nosotros, en ese sentido, pues Dios nos está enseñando a que verdaderamente en este tiempo nosotros, porque en el amor, en el servicio, en el amor, por ejemplo, tiene que haber entrega, tiene que haber todo. Y esa fue la percepción que le cambiaron al mismo Pedro. Porque tal vez él en lo que, de pronto en la labor que hacía, recibía su recompensa, recibía su paga.
Y Dios lo llevó a que entendiera que el mayor privilegio y el mayor servicio que él le podía hacer era cambiar, poder cambiar a un hombre, a poder cambiar a hombres con tantas, de pronto tantas dificultades, con tantas situaciones que pueden haber en nuestras vidas, y sabemos de que Dios lo está haciendo con nosotros. Dios lo está haciendo con nosotros, Dios lo está haciendo en nuestras vidas, el cambio que nos está ofreciendo. También hay algo que tenemos que entender claro en esto, en el servicio, por ejemplo, en el amor. En el amor de Dios se tiene que crear responsabilidad. En el amor a Dios, en el servicio, por ejemplo, se tiene que entender de que en el servicio, por ejemplo, para que cambien todas estas cosas en nosotros, por ejemplo, tiene que haber disciplina, tiene que haber formación. Porque yo he visto, ¿sabe qué? Que mucha gente quiere manipular con algo que, por ejemplo, en el amor, por ejemplo, en el amor, es que Dios es amor, sí, claro, pero Dios también corrige. Dios también, por ejemplo, en la instrucción que nos da, nos amonesta. En esto Dios también hace cosas en nuestras vidas que son necesarias para nuestra formación. Por ejemplo, Él dice que Él al hijo que ama, ¿qué dice Dios? Lo disciplina. Entonces muchas veces no queremos ese pedacito, queremos subirle a ese pedacito. Pero también eso hace parte del servicio que nosotros le tenemos que prestar a Dios en este tiempo para nuestra restitución, para nuestra restauración. Gracias, gracias familia. Gracias, Felipe. Gracias, pastor. Levantaron la mano en la sede del Vergel, también Ferney, después del aporte del Vergel. Buenos días, mi nombre es Daniela. Bueno, para mí el servicio pues lo pongo de varias maneras, lo podemos ver de varias maneras. La primera es el servicio que nos brinda la fundación, ¿sí? La fundación nos brinda un servicio emocional y físico. Es más sencillo como en todas las otras fundaciones que nos den servicio físico, ¿sí? Que es el de nos vemos bonitos, nos ven bonitos y nos sacas. La fundación como tal nos da otra perspectiva de lo que es el servicio. Nos forma emocionalmente, dándonos equilibrio y recuperando nuestros valores, ¿sí? También lo vemos en el Salmo 72, en la parte del 13, ¿sí? El servicio trae amor y dedicación. Que estas dos cosas unidas nos traen protección. Este es un ejemplo que nos lo debe dar quienes, pues nuestros dirigentes. ¿Sí? Esta comprensión y esta protección nos trae compasión. ¿Compasión para qué? Para que nos libren de la opresión. Porque nosotros estando en la calle éramos oprimidos, ya sea por nosotros mismos o por la misma sociedad. ¿Sí? Cuando nos brindan este servicio y nos restituyen todos estos derechos y todas estas cosas básicas que nosotros mismos renunciamos al estar en la calle, encontramos lo que es el valor o el valor. Yo encontré lo que es el valorar el servicio que nos brindan nuestros directores y nuestros líderes. ¿Por qué? Porque yo aprendí a amar toda aquella cosa que me daban. Y toda aquella cosa que me dan es un servicio que me prestan a mí. Y así mismo yo también lo quiero prestar a los demás, porque el servicio es una cadena que se va transmitiendo con nuestras actitudes, enseñando cómo salir de un problema, enseñando cómo destruir todos esos estigmas que nos traen a nosotros, que nos tienen a nosotros por el hecho de ser un consumidor, que no servimos para nada, que no tenemos amor, que no tenemos respeto, y en realidad sí los tenemos, y hasta más que las personas que no consumen, pero pues es un poco más difícil demostrarlo porque nos dan el espacio y porque muchas veces no tenemos esa oportunidad de que nos enseñen a cómo servir realmente, de corazón, no a la manera del hombre con algo material, porque pues el que pone los materiales no es quien recibe la bendición, sino el que gestiona esos materiales es el que recibe la bendición, porque es el que tiene la compasión para todas las personas que de pronto necesitan ese servicio, ¿sí? Aparte, digamos, de hacer una brigada, es hacerlo con amor, con cariño, con el hecho de que
aprendí a que si estoy en estos 4 cuadritos, que estos 4 cuadritos estén limpios para mí, porque ahí es en donde yo voy a estar. Entonces, pues, el servicio para mí es bastante, pues es de varias partes, como lo físico, lo emocional, lo social, y como es el servicio social afuera. Afuera ya es más del ejemplo que nos den nuestros dirigentes y de las oportunidades que nos den. Aquí es más de demostrarlo hacia nosotros mismos y con nuestros compañeros. Salud. Buenos días. Yo he notado que desde la anterior escuela de sabios, la del día lunes, hemos hecho, o sea, ha hecho diferencia entre el servicio y la responsabilidad, ¿no? Y ahorita el líder Diego también hablaba de eso. Qué bueno que la compañera acabó de hablar del amor, porque yo pienso que el servicio, o sea, la palabra servir se divide en dos, que es ser y vir. Entonces, para mí, ¿no? Entonces yo me quedaba analizando ahorita y el ser, o sea, ser, yo cojo esa parte, ser. Una cualidad del ser es sentir. Entonces, yo creo que el servicio no es dar, sino sentir. Ahí lo relaciono con lo que hablaba la compañera ahorita, que es el amor, ¿no? El servicio no es dar, sino sentir. Por eso cuando yo estoy cumpliendo con mis responsabilidades, con mis obligaciones, si yo lo estoy haciendo desde el amor, estoy sirviendo para mí, ¿no? A mi parecer. Y por eso también cuando, o sea, una obra de caridad no es sinónimo de servicio, ¿no? Porque una obra de caridad puede ser solo dar, pero lo que a mí me parece que le da la chispa a la palabra dar, lo que le da el sentido a la palabra dar es el sentir. Si no, dar es solo una acción, es como una obra muerta. Entonces eso es lo que yo entiendo. Buenos días. No, mi nombre es John Taylor y pues mi aporte con este tema del poder del servicio. Quiero dejar en claro que para mí es algo que tocó mi vida en este momento y desde que inició el tema, la verdad siento mucho el amor de Dios, porque no sé, en mi corazón no siento yo como ese egoísmo, como ese resentimiento. He podido aprender a perdonar a mí mismo, como le decía el pastor Leonardo, perdonarme a mí mismo para poder sentir ese amor que Dios nos quiere regalar, ¿no? Y conforme a lo que decía mi compañero Andrés, del ser, es eso, ser es uno sentir ese amor, esa pasión por ayudar a otra persona, que fue lo que Jesús marcó en la cruz, ¿no? Tener en cuenta siempre eso. Y la verdad, en estos momentos ha marcado mucho mi vida este tema. Quiero dejarlo muy bien claro porque en medio de mi afán, de mi ansiedad en la vida, de buscar ese proyecto, ese algo que me hace falta en la vida, es eso, aprender a servir. O sea, yo era una persona que yo daba algo y esperaba un doble para mi ganancia, puesto a que mi vida ha sido solo de comercio, de comprar, vender y ganar. Entonces, mi chip, mi mente era esa, de que si yo daba algo, quería algo mejor para mi vida. Y he podido comprender con este tema que en verdad no es así. Si uno se mete en el corazón, el camino que Dios dejó trazado es seguir unos estatutos, unos mandamientos, y más allá de seguir esos mandamientos y esas reglas, de someterse a la autoridad, es hacerlo con amor, como le decía mi compañero Andrés, es hacerlo con amor, o sea, no interesándonos qué vamos a ganar, qué vamos a recibir,
sino que interesándonos en que si esa persona, así uno se quede mocho para que él pueda seguir su camino de pie, uno sentir esa satisfacción de saber que esa persona se salvó. Y uno está mocho, pero uno sabe que uno va directamente a la ganancia que Dios te va a dar, que Dios te regala, por usted ayudar a esa persona, por usted ayudar a esa alma. Entonces, el poder del servicio tiene que ver mucho con eso, o sea, entregar tu alma, tu cuerpo y tu ser, así como Jesús lo entregó en la cruz. Y no sé, ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias. ¿Termina de decir algo? Micrófono, por favor. ¿Ya? Ya. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marlon, de acá de la sede de Santander. Para mí el servir, ¿no? Hoy por hoy acá en la fundación nos están sirviendo desde que entramos, ¿no? Por esa puerta. Entonces tenemos que tener presente que nos están sirviendo de la mejor manera, ¿no? Entonces así tenemos que dar como nos están sirviendo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el servir no es hacer por hacer, ¿no? Tenemos que saber cómo servir, porque a veces confundimos en colaborar o en hacer, pero tenemos que dar como, ¿cómo les digo? Tenemos que servir en el sentido que lo que hagamos o lo que se vaya a hacer sea de corazón, que se vea que estamos sirviendo porque nos nace, no porque nos toca. Entonces, es un aporte. Gracias. Listo, pues es importante reconocer el poder del servicio en la rehabilitación. Con el servicio, como decía Leonardo, tiene que verse cosas sanándose, tienen que verse restauración, tiene que verse rehabilitación, tiene que ver tiene que verse la vida de la persona volviendo a un origen, olvidándose de muchas cosas, dejando muchas cargas, eh, teniendo libertad. Yo creo, entonces, yo creo que el poder de la rehabilitación está en ese servicio también. Ya no se habla solamente de dejar la droga, sino dejar de pensar en uno mismo nomás, dejar de pensar que, que uno es el que entró al lugar a recibir la ayuda nomás, sino que ya donde uno tenga que estar, ya tener ese lugar, ese servicio para otros, tener ya la vida de uno como un canal de servicio desde donde otras personas también sean valoradas, también reciban un trato digno de parte de esa persona que se está identificando con el servicio que es correspondiente a él, porque a todos nos corresponde el servicio, porque como yo les dije, si no, entonces el servicio solamente tendría que darlo explicado a personas que están trabajando, a personas que les están pagando por hacer algo, pero pero no es de ahí, sino que ese servicio es correspondiente a la persona y para que esa persona tenga ese lugar donde Dios lo pone como una oportunidad de crecer, como una oportunidad de que pueda brotar esa esencia de Dios
hacia otras personas. Que así como Dios a nosotros nos da sin merecernos muchas cosas, que nosotros así mismo no condicionemos la virtud que podemos tener y que no nos neguemos a ver la virtud en otros, que no nos dejemos asombrar por las cosas malas, sino por las cosas buenas. Y yo creo que ahí uno se motiva para lo que es el servicio, y yo creo que ahí se empieza a ver rehabilitación. Ahí se empieza otra vez usted a recibir esas habilidades humanas, esas habilidades espirituales, esas habilidades en su percepción, en sus actitudes, en su conducta, en su desempeño como persona, en sus competencias, en todas las facultades que tienen que ver con el ser integral. Y no con el ser trabajador, sino con el ser servidor, con un ser ya preparado para toda buena obra, y no solamente para todo buen pago, sino para toda buena obra. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo más o pues ya vamos cerrando con la escuela de hoy. ¿Vas a jugar? Venga, acá. Alguien va a dar un aporte acá, entonces. Buenos días para toda la familia, buenos días para todas las fundaciones. Mi nombre es Miguel. Pues yo quiero dar un aporte que no solamente sirvamos para que nos vean, sino que sirvamos para nosotros mismos. O sea, si no servimos con amor, es como nosotros desde que nos levantamos estamos sirviendo, porque estamos sirviendo a la casa y estamos sirviendo a nosotros mismos. Así sea con bañarnos, así sea con acomodar la cama. Hay veces, ¿no? Hay gente que porque uno ayuda o hace más que los demás, dicen que uno es un regalado o dicen, no, este man quiere ganar recompensa. No, es un servicio que cada quien tiene lo suyo guardado, su recompensa que le tiene Dios. Mi abuelo decía mucho que no sirve, ¿cómo se dice? Que no vive para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso es todo, para adelante. Bueno, entonces, pues muchas gracias a las personas que están conectadas, y pues hay que enfocarse bastante en este tema, que yo creo que hace parte de ese poder que necesita la rehabilitación para que se pueda llegar a dar, para que podamos salir de pronto de muchos, como de esas cosas que han estado estancadas ahí, de esas áreas que están estancadas o que están detenidas y que necesitan que llegue allá ese poder de la rehabilitación, y que para mí lo brinda el servicio, lo brinda. A veces no él está recibiendo nomás, sino también empezar a ver ese efecto en otros por medio de lo que uno, de esa actitud que uno quiere tomar de servir al otro y de vivir para otro también, en lo que se hace. Entonces, muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Felipe. Muchas Bendición. gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias por el mensaje. Dios los bendiga. Dios te bendiga, hija.